Conductor, manos arriba. Salga, ahora. Oficial, ¿cuál es el motivo de la detención? Fuera del coche, dé la vuelta. ¿Estoy detenido? Estoy cooperando. Manos detrás de la espalda, no lo hagas peor. Esto está siendo grabado cada segundo. Está resistiéndose, ponle las esposas. El oficial Morrison no tenía la menor idea de en qué se acababa de meter. En las próximas 6 horas, su carrera entera iba a terminar. 17 placas serían retiradas. Su ciudad enfrentaría una demanda de $10 millones. El hombre bien vestido, al que acababa de sacar a rastras de ese auto, no era un civil cualquiera. Era el agente especial del FBI, Marcus Troy, trabajando encubierto para la División de Derechos Civiles. Troy llevaba 12 años investigando corrupción policial. Tenía 23 casos exitosos en su historial. Todo su cuerpo estaba equipado con dispositivos federales de grabación. Cada palabra quedó registrada. Cada amenaza quedó documentada. Cada segundo del ataque quedó guardado. Y las unidades de apoyo que Morrison pidió estaban a punto de empeorar todo. En cuestión de horas, a los 8 agentes federales asaltarían esa comisaría con órdenes judiciales. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han tratado injustamente a alguien con poder? Déjame tu respuesta en los comentarios. Pero el oficial Morrison no tenía idea a quién le estaba gritando a través de la ventanilla. El agente especial del FBI, Marcus Troy, tenía 38 años. Trabajaba para la División de Derechos Civiles en Chicago. Pasó su carrera investigando a policías que rompen la ley. Y era realmente bueno en su trabajo. Troy llevaba 12 años en el FBI. Antes de eso, fue fiscal en el condado de Cook. Tenía un título de Derecho de la Universidad de Georgetown. También trabajó como defensor público en Baltimore. Conocía la ley por dentro y por fuera. Había ganado 23 casos federales contra oficiales de policía. Era experto en la Cuarta Enmienda. Había testificado ante el Congreso 2 veces sobre reforma policial. Enseñaba clases en la academia del FBI. Otros agentes lo llamaban el cerrador, porque nunca perdía un caso. Troy creció en el lado sur de Chicago. Perdió a un primo por brutalidad policial en 2009. Por eso se unió al FBI. Quería investigar departamentos que creían estar por encima de la ley. Su jefe lo eligió para este trabajo especial. Pasó 3 semanas estudiando al departamento de policía de Deerfield. Encontró un patrón. Las quejas seguían desapareciendo. Y el nombre del oficial Morrison aparecía. En 11 quejas por uso excesivo de la fuerza durante 4 años, todas y cada una fueron desestimadas. En esa noche de octubre, Troy simplemente conducía al límite de velocidad. Señalizaba sus giros. Dole estaba esperando ver qué harían esos oficiales cuando creyeran que nadie importante los estaba observando. El oficial Jason Morrison tenía una reputación en Deerfield, y no era buena. Morrison tenía 34 años. Había trabajado para la policía de Deerfield durante 9 años, y seguía siendo solo patrullero. Nunca lo ascendieron. Reprobó el examen de sargento 2 veces. Otros oficiales sabían que era un problema. 11 quejas por uso excesivo de la fuerza en 4 años. Todas y cada una involucraban a una persona hispana. Todas y cada una fueron desestimadas por el departamento. El patrón era claro. En marzo de 2023, detuvo a un estudiante universitario. Morrison dijo que el estudiante no había señalizado 100 pies antes de girar. El estudiante estaba a solo 95 pies. Morrison exigió registrar el auto. El estudiante dijo que no. Morrison llamó a un perro antidrogas y retuvo al estudiante durante 47 minutos. El perro no encontró nada. La queja fue desestimada. En julio de 2023, un conductor pidió el número de placa de Morrison. Morrison dijo que eso era conducta desordenada. Sacó al conductor del auto y le lesionó el hombro. La cámara corporal dejó de funcionar. Sin evidencia, no hubo castigo. En enero de 2024, Morrison mantuvo a una familia a punta de pistola durante 12 minutos. 2 niños iban en el asiento trasero, de 6 y 8 años.
Morrison creyó que el auto era robado. Lo era. Los padres contrataron un abogado. La ciudad les pagó dinero para que guardaran silencio. Morrison recibió 3 días libres con sueldo. En la comisaría lo llamaban Cowboy Morrison. Todos sabían que era peligroso. El capitán Reeves lo protegía cada vez. El sindicato lo respaldaba. No dime en los comentarios si alguna vez has visto un patrón así en tu ciudad. Pero esa noche, el patrón de Morrison estaba a punto de chocar contra un muro. Y él no tenía ni idea. Jueves, 17 de octubre de 2024. Eran las 6:47 de la tarde. Ruta 41 en Deerfield, Illinois. Una calle tranquila, con árboles y casas bonitas. El límite era 35 millas por hora. Estaba anocheciendo. La temperatura era de 54 grados. La gente paseaba a sus perros. Algunos trotaron por la acera. Una noche normal de jueves. Esa era la tercera tarde que Troy conducía exactamente esa ruta. Había alquilado un Audi negro en el aeropuerto. Vestía un traje de negocios. El equipo de grabación oculto estaba en el clip de su corbata y en su maletín. La oficina del FBI, a 4 millas, recibía una transmisión en vivo. Su equipo de apoyo estaba en una cafetería cercana. Todo estaba listo. Mi Morrison y su compañero Harris estaban patrullando desde las 3 de la tarde. Pasaron 90 minutos subiendo y bajando por la ruta 41. 0 paradas legítimas en toda la tarde. Morrison se estaba poniendo inquieto. Se quejaba de que era una noche lenta. A las 6:47 de la tarde exactas, Troy pasó junto al patrullero estacionado de Morrison. Morrison vio un auto de lujo con placas de otro condado. Salió y empezó a seguirlo. Troy iba exactamente a 35 millas por hora. Usó la direccional 150 pies antes de girar. Se detuvo por completo en la señal de alto durante 3 segundos. Hizo todo perfecto. Morrison lo siguió durante 6 cuadras. Su compañero preguntó qué estaban haciendo. Morrison dijo que solo observara. Troy iba a cometer un error. Pero Troy no cometió ningún error. Morrison encendió las luces de todos modos. Eran las 6:51 de la tarde. Si historias como esta te importan, suscríbete. Troy señalizó de inmediato. Entró al estacionamiento de CVS bajo una luz intensa. Apagó el motor. Colocó ambas manos en el volante a las 10:02. La oficina del FBI estaba viendo todo en vivo. Morrison se acercó a la ventanilla del conductor. Harris se colocó del lado del pasajero. Las manos de Troy permanecieron en el volante. Morrison golpeó la ventanilla con la linterna. Licencia y registro. Troy habló con calma. Por supuesto, oficial. ¿Puedo preguntar por qué me detuvo? Solo entréguelos. Troy fue lentamente hacia la guantera. Sacó los documentos. Preferiría saber primero la razón de la detención. Morrison arrebató los papeles. Chicago, estás lejos de casa. Tuve una reunión de negocios en Lake Forest. ¿Qué tipo de negocios? Consultoría. ¿Puede decirme por qué me detuvieron? Estabas zigzagueando, y Troy se mantuvo calmado. No estaba zigzagueando. Mantuve el límite de velocidad y señalicé cada giro. Morrison se inclinó más. ¿Me estás discutiendo? No, señor. Solo pido una aclaración. La razón es que lo digo yo. Ahora sal del auto. Preferiría quedarme en mi vehículo. ¿Estoy detenido o puedo irme? La cara de Morrison se puso roja. Estás detenido. ¿Con qué fundamento? Morrison dio un paso atrás. Su mano fue al cinturón. Sal del auto. Tengo derecho a saber por qué estoy detenido. Morrison se volvió hacia Harris. Tenemos a un ciudadano soberano aquí. Harris se veía incómodo, pero no dijo nada. Troy habló de nuevo. No soy un ciudadano soberano. Estoy ejerciendo mis derechos de la Cuarta Enmienda. Morrison se rió. Tus derechos son lo que yo diga que son. Me gustaría hablar con su supervisor. Ah, ¿sí? ¿Quieres hablar con mi supervisor? Sí, por favor.
Ah, está bien, podemos hacerlo a las malas. No intento hacerlo difícil. Te lo estás haciendo muy difícil a ti mismo. Última oportunidad. Sal ya. Troy se quedó en silencio. Sus manos seguían en el volante. Una clienta salió de CUPS. Se detuvo y sacó su teléfono. Empezó a grabar. Un auto entró al estacionamiento. El conductor observó. Un residente del otro lado de la calle salió a su porche. Harris lo notó. Hay gente mirando. A Morrison no le importó. Pidió refuerzos. Unidad 12 solicitando apoyo. Ruta 41. CVS. Sujeto no cooperativo. Se niega a obedecer órdenes legales. Morrison esperó 30 segundos. Troy no se movió. Morrison se volvió hacia los testigos. Aléjense. Esto es asunto policial. La clienta siguió grabando. Morrison volvió hacia Troy. Advertencia final. No estoy resistiéndome. Solo quiero... La expresión de Morrison cambió. Pura rabia. Se apartó de la ventanilla. Cerró el puño. Harris dijo: Morrison, hombre, solo... Morrison golpeó la ventanilla una vez. Apareció una grieta. 2 veces. El cristal se llenó de telarañas. Una tercera vez. La ventanilla se hizo añicos. El vidrio explotó por todas partes. La sangre goteó de los nudillos de Morrison sobre la puerta. Un testigo gritó. Troy no se movió, ni se inmutó. El equipo federal grabó cada segundo. Morrison metió el brazo por la ventanilla rota. Desbloqueó la puerta desde adentro. La abrió de un tirón. Agarró a Troy del cuello del saco. Lo sacó del asiento. La cabeza de Troy golpeó el marco de la puerta. Se escuchó el impacto. Harris se sumó. Agarró el brazo de Troy. Los 2 oficiales sacaron a Troy del vehículo. El cuerpo de Troy se estrelló contra el pavimento del estacionamiento. Su mejilla raspó el suelo. Apareció sangre en su rostro. Morrison gritó: «¡Deja de resistirte!». Pero Troy no se había resistido, ni había hecho un movimiento agresivo. Morrison le puso la rodilla en la espalda. Harris le torció el brazo demasiado. El ángulo no era natural. Troy mostró dolor, pero no peleó. El equipo federal seguía grabándolo todo. 4 patrullas más llegaron en menos de 3 minutos. Los oficiales Ramírez, Chen, Patterson y Willis bajaron. El capitán Thomas Reeves llegó en un auto sin distintivos. Reeves miró la escena. Ventanilla rota, sangre, Troy boca abajo en el suelo. Morrison respiraba con fuerza. Ciudadano soberano, capitán, se negó a obedecer órdenes legales. Comportamiento agresivo, sospecha de Dewey. Troy había dicho quizá 15 palabras en total, en todas educadas. Reeves preguntó: ¿sopló? Morrison dijo. Rechazó la prueba de sobriedad. Eso era una mentira completa. A Troy nunca le pidieron una prueba de sobriedad. Morrison estaba inventando la historia sobre la marcha. Reeves ordenó registrar el auto. Los oficiales revisaron el Audi durante 8 minutos. Encontraron un maletín con documentos de negocios, una laptop, un cargador, una botella de agua, nada ilegal. 0 armas, 0 drogas, 0 nada. El registro del auto salió limpio. Era un alquiler legítimo de Enterprise. La licencia de Troy era válida, sin órdenes, historial limpio. Reeves se veía confundido. Morrison insistió. «Capitán, lo vi. Estaba zigzagueando». Pero la cámara de Morrison no estaba encendida durante la detención inicial. No había prueba. 3 testigos documentaron todo. Sarah Chen era una enfermera de 29 años. Dean grabó toda la rotura de la ventanilla con su iPhone. Más tarde le dijo a investigadores federales: «El hombre en el auto no se movió, no gritó, no peleó». El oficial empezó a golpear la ventana sin razón. Fue aterrador. David Martínez tenía 52. Vivía al otro lado de la calle. Observó desde su porche. Su timbre ring captó el audio de todo. Dijo: «Escuché al oficial gritar. Luego escuché el vidrio romperse. El hombre arrestado estaba completamente calmado. Esto estaba mal». Amanda Foster tenía 34. Era agente inmobiliaria y esperaba en su auto. Grabó desde unos 20 pies. Dijo:
Pensé que estaba viendo a alguien ser asesinado. La violencia fue inmediata y sin provocación. La evidencia se estaba acumulando. El equipo federal de Troy envió 4 feeds de video a la oficina del FBI. 3 civiles grabaron con sus teléfonos. En la cámara de seguridad de CVS lo captó todo. 2 timbres Ring también. Pero aquí está el detalle. La cámara corporal de Harris no estaba encendida. Más tarde dijo que se olvidó, y la de Morrison tuvo un fallo. Después probaron que él la apagó a propósito. Reeves tomó su decisión. Llévenlo a la comisaría, cárguenle obstrucción de la justicia, resistencia al arresto y conducta desordenada. Troy dijo, quiero hablar con un abogado. Morrison sonrió. Vas a necesitar uno. Metieron a Troy en la parte trasera de una patrulla. Tenía las manos esposadas detrás. Le dolía el hombro por la torsión. Su cara sangraba. Su saco estaba roto. Troy permaneció en silencio. Pensó en identificarse como FBI. Decidió no hacerlo. La misión era documentar lo que pasa cuando creen que están seguros. Y esto es lo que le hacen a personas hispanas sin placas federales. Esto es lo que hacen cuando creen que nadie poderoso los está mirando. A 4 millas, en la oficina del FBI, la supervisora Keller veía la transmisión en vivo. Vio el rostro de Troy golpear el pavimento. 8 agentes ya se estaban preparando. Estaban redactando solicitudes de órdenes. Un fiscal federal estaba al teléfono. Decidieron dejar que se desarrollara para obtener la máxima evidencia, pero intervendrían antes de que Troy pasara la noche en la cárcel. El margen era de 6 horas. Escribe justicia en los comentarios si crees que Morrison acaba de cometer el peor error de su vida. Llevaron a Troy a la comisaría de Deerfield a las 7:14 de la noche. Lo metieron en la sala de interrogatorios 2. Estaba esposado a una mesa atornillada al piso. Luego lo dejaron solo durante 1 hora y 23 minutos. Este es un truco estándar: incomodar a la persona, ponerla ansiosa, hacerla hablar. Pero Troy solo se sentó en silencio. No pidió agua, no exigió nada, solo esperó. A las 8:37 de la mañana, el capitán Reeves entró con Morrison. Reeves preguntó, ¿quieres decirnos qué fue todo eso? Troy preguntó, ¿estoy arrestado? Estás detenido, pendiente de investigación. ¿Por qué cargo? Reeves, obstrucción, resistencia al arresto. Podemos añadir más si quieres. Quiero hablar con un abogado. Morrison dijo, los abogados cuestan dinero. ¿Tienes dinero para un abogado? Troy se quedó en silencio. Reeves empujó unos papeles. Llena esto. Troy dijo, después de hablar con un abogado. Reeves y Morrison salieron. Troy se quedó solo otras 2 horas y 14 minutos. En la oficina del FBI, todo se movía rápido. Y un juez federal aprobó órdenes a las 9:03 de la tarde. Las órdenes permitían incautar todo el video de cámaras corporales, todas las grabaciones de despacho y todos los archivos de asuntos internos sobre Morrison, Harris y Reeves. Podían tomar toda la evidencia del arresto de Troy. Tenían autoridad para liberar a Troy de inmediato. 8 agentes recibieron el briefing de la supervisora Keller. El fiscal federal aprobó cargos contra Morrison. El cargo era violaciones de derechos civiles, posibles delitos, privación de derechos bajo color de ley, agresión y falsificación de reportes. El equipo salió a las 10:52 de la noche. Llegarían a Deerfield a las 11:47 de la noche. A las 10:51 de la noche, el oficial Patterson intentó hablar con Troy a solas. Usó el enfoque de buen policía. Mira, amigo, esto no tiene que ser difícil. Morrison tiene mal carácter. En todos lo sabemos. Solo dinos tu versión. Podemos arreglarlo. Troy dijo, quiero un abogado. Estamos intentando ayudarte. Resistirse al arresto es grave, pero si cooperas... Yo no me resistí al arresto. Pregunté por qué me estaban deteniendo. Eso no es lo que dice Morrison. Quiero un abogado. Patterson se fue.
Troy quedó solo otra vez. Ahora, esto fue lo que pasó después. A las 11:47 de la noche, la comisaría tenía 4 oficiales de turno. El capitán Reeves seguía allí. Morrison hacía papeleo. Harris estaba en la sala de descanso. Las puertas delanteras se abrieron de golpe. 8 agentes del FBI entraron. Llevaban cortavientos con FBI en letras amarillas. La supervisora Keller los lideraba. El sargento de recepción, el oficial Willis, se levantó. ¿Puedo ayudarles? Keller mostró su placa y una orden federal. FBI. Estamos aquí por el agente especial Marcus Troy y tenemos órdenes para evidencia relacionada con el caso número 2020 para CR8847. La sala quedó completamente en silencio. Morrison estaba sentado a un escritorio a 15 pies. Su cara se puso blanca. Harris salió de la sala de descanso y se quedó congelado. Reeves dijo: «Agente especial, ¿de qué demonios está hablando?». Keller preguntó: «¿Dónde está el agente Troy?». Willis tartamudeó: «No tenemos a nadie con ese nombre». «El hombre al que el oficial Morrison arrestó a las 6:51 p.m. ¿Dónde está?». «Está en interrogatorio, pero…». Keller le dijo a 2 agentes: «Sáquenlo ahora». Los agentes fueron a la sala 2. Abrieron la puerta. Troy levantó la vista. Tenía el rostro amoratado, las muñecas irritadas por el metal, el traje roto, sangre seca en la mejilla. El agente Sanders preguntó: «¿Estás bien?». Troy asintió. «Estoy bien». Sanders abrió las esposas. Troy se puso de pie. Estiró el hombro. Se notaba que le dolía. Troy salió al área principal. Todos los oficiales lo miraban. La boca de Morrison estaba abierta. No podía hablar. Harris se veía enfermo. Reeves dijo: Esto es una trampa. Esto es entrament». Keller dijo: «No, capitán. Esto es rendición de cuentas». Hizo un anuncio: «Marcus Troy, agente especial, Buró Federal de Investigaciones, División de Derechos Civiles. Cada interacción esta noche fue grabada con equipo federal. Cada palabra, cada acción, cada agresión. Todos ustedes están suspendidos ahora mismo, pendientes de investigación federal». Morrison dijo: «¿Eres del FBI?». «Me tendieron una trampa». Troy se mantuvo calmado. «Yo seguí cada ley de tránsito. Pregunté educadamente por qué me estaban deteniendo. Y tú decidiste golpear mi ventana y arrastrarme por el pavimento. Nadie te tendió una trampa. Tú te lo hiciste a ti mismo». Harris se cubrió la cara con las manos. Reeves dijo: «Tenemos que llamar al sindicato». Keller dijo: «Pueden llamar a quien quieran, después de que incautemos la evidencia. Si crees que la policía debe enfrentar las mismas leyes que todos los demás, suscríbete, porque esta historia se vuelve aún más grande». Los agentes pasaron las siguientes 3 horas dentro de la comisaría. Se llevaron 47 cámaras corporales. Se llevaron 12 discos duros de cámaras de patrulla. Se llevaron 8 años de archivos de asuntos internos. Descubrieron que la cámara corporal de Morrison fue apagada a propósito antes de que se acercara al auto de Troy. Descubrieron que Harris se olvidó de encender la suya. Descubrieron que el capitán Reeves había desestimado 23 quejas contra Morrison en 4 años. Encontraron un patrón. 8 oficiales diferentes tenían quejas desestimadas sin investigación. Encontraron que Morrison tenía 2 casos previos de uso excesivo de fuerza. La ciudad había pagado acuerdos con cláusulas de silencio. El departamento tenía una política que exigía cámaras encendidas, pero nadie la hacía cumplir. Para las 3 de la mañana, el departamento de policía de Deerfield era una escena del crimen. Al amanecer, la historia estaría en todas partes. 18 de octubre de 2024. A las 12:47 de la mañana, la enfermera Sarah Chen subió su video a Twitter. Su texto decía: «Oficial de Deerfield golpea y rompe una ventana y agrede a un conductor obediente por preguntar por qué lo detuvieron. Esto es una locura».
El clip duraba 2 minutos y mostraba el golpe a la ventana y a Troy siendo arrastrado. A la 1:52 de la mañana, el video tenía 847 vistas y 93 retweets. Una cuenta local de rendición de cuentas policial lo compartió. A las 3:15 de la mañana, David Martínez subió el audio de su ring a Facebook. Escribió: "Presencié uso excesivo de fuerza esta noche en mi vecindario. El hombre arrestado jamás levantó la voz. La rabia del oficial fue aterradora". A las 6 de la mañana, el video de Chen llegó a 12.400 vistas. Cuentas de escáneres de noticias locales notaron presencia del FBI en Deerfield durante la noche. A las 7:30 de la mañana, un reportero del Chicago Tribune llamó a Deerfield para pedir comentario. Respondieron sin comentarios. A las 9 de la mañana, alguien filtró al reportero que el hombre arrestado era un agente encubierto del FBI. Y más tarde descubrieron que fue el oficial Harris quien lo filtró. A las 9:47 de la mañana, el Tribune publicó la noticia de última hora. El titular decía: "Agente del FBI presuntamente agredido por la policía de Deerfield durante una detención. Se inicia investigación federal". A las 11 de la mañana, el video de Chen tenía 127.000 vistas. Era tendencia número 3 en Chicago. A las 2 de la tarde, medios nacionales lo tomaron. CNN, NBC y ABC lo cubrieron. A medianoche del 18 de octubre, el video tenía 1,88 millones de vistas en todas las plataformas. Los números fueron enormes. Twitter, 1.2 millones de vistas, 94.000 retweets y 312.000 me gusta. TikTok, 3.4 millones de vistas y 847.000 me gusta. Facebook, 890.000 vistas y 67.000 compartidos. Instagram, 1,1 millones de vistas. Compilaciones de noticias en YouTube, 2,3 millones de vistas en total. Y la Reddit lo puso en portada con 487.000 votos positivos combinados. La gente estaba furiosa. Los comentarios principales decían cosas como: "Esto es lo que hacen cuando creen que las cámaras no importan. Imaginen lo que pasa cuando no hay cámaras". Ese comentario obtuvo 94.000 me gusta. Otro dijo: "Un agente del FBI. Agredieron a un agente del FBI y aún así creyeron que se saldrían con la suya. La arrogancia es irreal". Ese obtuvo 67.000 me gusta. Todas las estaciones locales abrieron con la historia. CNN hizo un segmento. MSNBC lo cubrió. NBC y ABC lo pasaron en sus noticieros nocturnos. El 19 de octubre, el FBI emitió un comunicado. Dijo que el agente especial Marcus Troy estaba realizando una investigación encubierta autorizada sobre violaciones de derechos civiles. La agresión estaba bajo investigación federal y perseguirían todos los cargos. El sindicato policial intentó defender a Morrison el 19 de octubre a las 3 de la tarde. Dijeron que Morrison siguió el protocolo del departamento durante una detención de alto riesgo. El público se enfureció todavía más. El 20 de octubre, el administrador de la ciudad contradijo al sindicato. Dijo que las acciones del video no reflejan sus valores. Todos los oficiales involucrados estaban de licencia. El 21 de octubre, el presidente del sindicato salió en noticias locales. Afirmó que Troy entrampó a los oficiales. Esa misma noche, el FBI publicó una transcripción. Mostraba a Troy preguntando: ¿puedo saber por qué me detuvo? Y a Morrison respondiendo con amenazas. El sindicato guardó silencio después de eso. La esposa de Morrison intentó ayudar. El 22 de octubre, y publicó en Facebook: "Mi esposo es un buen hombre que hacía su trabajo. Esto es una cacería de brujas". La publicación obtuvo 340 compartidos con comentarios mayormente negativos. Morrison borró todas sus redes para el 23 de octubre, pero ya era tarde.
Capturas ya mostraban su historial de publicaciones propoliciales y quejas contra activistas. Comparte esta historia si crees que millones de personas necesitaban ver lo que realmente pasa durante detenciones de tránsito. El FBI pasó 3 semanas investigando. Del 18 de octubre al 8 de noviembre, asignaron a 6 agentes a tiempo completo al caso Deerfield. Revisaron 8 años de registros del departamento. Hablaron con 47 testigos. Vieron 340 horas de video de cámaras corporales. Estudiaron 89 detenciones que Morrison hizo en 3 años. Encontraron un patrón. El 73% de las detenciones de Morrison fueron a personas hispanas, pero Deerfield era solo 34% minoría. Las 11 quejas por uso excesivo de fuerza involucraban a personas hispanas. Todas fueron desestimadas por el capitán Reeves sin investigación real. La ciudad había resuelto 3 incidentes previos con acuerdos de silencio. Total pagado, $187,000. El departamento tenía reglas que exigían cámaras encendidas, pero nadie las hacía cumplir. El 12 de noviembre de 2024 se presentaron cargos federales. El oficial Morrison enfrentó 4 cargos de delito grave: privación de derechos bajo color de ley, hasta 10 años; agresión a un oficial federal, hasta 8 años; mentir en un informe policial, hasta 5 años; destruir evidencia apagando la cámara, hasta 20 años. El oficial Harris recibió 2 cargos: ayudar en la agresión, hasta 10 años; a no intervenir para detenerla, hasta 1 año. El capitán Reeves recibió 2 cargos: obstruir justicia desestimando quejas, hasta 5 años; conspiración para violar derechos civiles, hasta 10 años. El 15 de noviembre, Troy presentó una demanda de derechos civiles por $10 millones. Demandó a la ciudad, a Morrison, a Harris, a Reeves y a todo el departamento. Espera a escuchar lo que la ciudad tuvo que hacer después. El 20 de noviembre, el FBI dijo que 17 oficiales debían ser despedidos con base en lo que encontraron. El administrador municipal tuvo que actuar por presión federal y enojo público. Morrison, Harris y Reeves fueron despedidos. 6 oficiales con quejas desestimadas por uso excesivo de fuerza fueron despedidos. 5 oficiales que mintieron en informes fueron despedidos. 3 supervisores que no aplicaron la política de cámaras fueron despedidos. Eso hace 17 en total. Otros 9 fueron suspendidos pendientes de revisión. Tuvieron que tomar capacitación de derechos civiles. Fueron reasignados a trabajo de escritorio. En febrero de 2025, la ciudad llegó a un acuerdo. No querían ir a juicio. El acuerdo fue de $10 millones para Troy y otros $2,4 millones en honorarios legales. Costo total, $12,4 millones. El seguro de la ciudad cubrió una parte. Los contribuyentes pagaron el resto. La aseguradora los dejó sin cobertura después. El acuerdo exigió cambios de política. Las cámaras corporales debían permanecer encendidas en todo momento. Un consejo independiente con ciudadanos revisaría casos. La ciudad prohibió usar inmunidad calificada como defensa en casos futuros. Debían hacer auditorías de derechos civiles cada 3 meses. No podían contratar oficiales despedidos por mala conducta de otros departamentos. Los casos penales se cerraron entre marzo y junio de 2025. Morrison se declaró culpable de 2 cargos. Recibió 6 años de prisión federal y 3 años de libertad supervisada. Jamás podrá trabajar en fuerzas del orden. Se declaró en bancarrota por costos legales. Harris se declaró culpable de no intervenir. Recibió 1 año de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Nunca podrá ser policía. Ayudó al caso contra Morrison y Reeves para obtener una pena menor. Reeves fue a juicio. Fue condenado en ambos cargos. Recibió 4 años de prisión federal. Perdió su pensión. Eso es raro.
pero el juez dijo que el patrón de corrupción lo justificaba. Su apelación fue rechazada. Morrison lo perdió todo, y su esposa pidió el divorcio en enero de 2025. Su casa fue embargada. Nunca podrá ser policía. 4 víctimas más presentaron demandas. Se declaró en bancarrota, pero aún debe $340,000. Todo el departamento sufrió. Deerfield Poe. Lice quedó bajo supervisión federal por 5 años. El Departamento de Justicia monitorea sus políticas, capacitación y contrataciones. Los costos de seguro subieron 400%. Nadie quería trabajar allí por la reputación. 12 oficiales veteranos renunciaron antes que trabajar bajo supervisión federal. El presupuesto municipal recibió un golpe enorme. El acuerdo de 12,4 millones, más 3,2 millones por cumplimiento federal, más 1,88 millones por nueva capacitación y supervisión, equivalen a 17,4 millones en 3 años. Los impuestos a la propiedad subieron 8% para cubrirlo. El abogado de Morrison intentó una última cosa antes de la sentencia en abril de 2025. Emitieron un comunicado. El oficial Morrison lamenta la escalada de la detención y reconoce que sus acciones causaron daño. No funcionó. El juez dijo que Morrison no mostró arrepentimiento real. El lenguaje pasivo y la falta de responsabilidad empeoraron la sentencia. Dime en los comentarios si crees que el castigo de Morrison fue suficiente o si debería haber sido mayor. En mayo de 2025, Troy dio una conferencia de prensa en la oficina del FBI en Chicago. Asistieron 47 reporteros. Troy habló de la lesión en el hombro. Necesitó 8 semanas de fisioterapia. Habló del impacto psicológico. He investigado violencia policial durante 12 años, dijo. Creí que entendía por lo que pasan las víctimas. No lo entendí. No hasta que sentí mi cara golpear ese pavimento y escuché a un oficial gritar, «Deja de resistirte», cuando yo no me había movido. Habló de pesadillas, de ponerse nervioso cuando ve patrullas. Ahora soy agente del FBI con recursos, apoyo y autoridad. Y aún así me afectó profundamente. Imaginen lo que le hace a alguien sin esas protecciones. Explicó su pensamiento durante la detención. Mi entrenamiento me decía que Morrison estaba violando mis derechos desde el inicio, pero me quedé en silencio porque la misión lo requería. Necesitaba documentar lo que pasa cuando los oficiales creen que no hay consecuencias. Lo que vieron en ese video le pasa todos los días a personas que no pueden defenderse. Les dicen que sus derechos no importan. Los lastiman por hacer preguntas y luego los culpan por ello. Yo tenía equipo federal grabando. La mayoría de las víctimas no tiene nada más que su palabra contra el reporte de un oficial. Y ya vimos cómo los departamentos tratan esas quejas. Troy tuvo un mensaje para la gente común. Si la policía te ha dicho que no tienes derechos, que no puedes preguntar, que solo debes hacer lo que te dicen, eso es falso. Tienes derechos de la Cuarta Enmienda. Tienes derecho a saber por qué te detienen. Tienes derecho a decir que no a registros ilegales. Pero también sé que ejercer esos derechos es peligroso cuando la persona con placa tiene historial de violencia y un departamento que lo protege. No debería ser así en Estados Unidos, pero lo es. También tuvo un mensaje para la policía. A los oficiales que vieron a Morrison golpear mi ventana y no dijeron nada. Ustedes son parte del problema. Y a los departamentos que tiran quejas sin investigarlas, ustedes están creando más Morrisons. Troy enumeró lo que quiere cambiar. Terminar con la inmunidad calificada, supervisión independiente en cada departamento, una lista nacional de oficiales despedidos por mala conducta para que no se muden al siguiente pueblo, que los oficiales deban intervenir cuando vean uso excesivo de fuerza, cámaras corporales que no se puedan apagar, castigos reales por mentir en informes. Agradeció a los testigos que grabaron y se presentaron. Agradeció a sus colegas del FBI. Agradeció a su familia por entender por qué tuvo que quedarse quieto en ese estacionamiento.
Su frase final golpeó fuerte. La dignidad no es algo que los oficiales te dan, es algo que tienes como ser humano. Cuando alguien con autoridad te la quita, eso no es aplicación de la ley. Y eso es abuso de poder. Y no aceptamos eso en este país. Este caso expuso algo más grande. Entre 2016 y 2024, más de 85.000 oficiales fueron investigados por mala conducta en Estados Unidos. Solo el 31% fue despedido. El Departamento de Justicia encontró que el 63% de las quejas por uso excesivo de fuerza se desestiman sin investigación real. Oficiales despedidos por mala conducta se movieron a otros departamentos el 42% de las veces. No existe una base de datos nacional para rastrearlos. Las ciudades pagaron 3,2 mil millones en acuerdos por mala conducta policial entre 2015 y 2024. Lo pagan los contribuyentes. Los oficiales rara vez pagan de su bolsillo. La mayoría de víctimas no tiene los recursos ni la autoridad de Troy para luchar. Así que déjame preguntarte, ¿deberían los oficiales poder lastimar a alguien por preguntar por qué lo detienen? ¿Debería la inmunidad calificada proteger a funcionarios que apagan cámaras y mienten en informes? ¿Deberían los contribuyentes seguir pagando miles de millones por mala conducta mientras los oficiales no enfrentan consecuencias personales? Porque si no terminamos con la inmunidad calificada, si no creamos supervisión independiente, si no construimos una base nacional de oficiales despedidos, entonces solo estamos esperando al próximo Morrison, a la próxima víctima, al próximo acuerdo de 10 millones que paga tu ciudad mientras el oficial se va al siguiente pueblo y lo hace de nuevo. Esto pasa ahora mismo en tu ciudad, en departamentos que dicen ser diferentes, hasta que una cámara los atrapa. Y entonces de pronto es una manzana podrida. El oficial temió por su seguridad, la investigación está en curso y nada cambia. Comenta abajo si crees que se debe terminar la inmunidad calificada. Si crees que estas historias importan, suscríbete. Vamos a seguir exponiendo estos patrones. Vamos a seguir exigiendo algo mejor. Vamos a seguir luchando por rendición de cuentas y transparencia. Esto no se trata solo de un oficial hambriento de poder o de un agente del FBI con recursos. Se trata de todos nosotros. Nos vemos en el siguiente.